yo soy Lynn de Dos Son Uno y se preguntarán por qué Fede no está aquí a un lado de mí, pero es porque vamos a hablar de un tema que me ha venido haciendo un poco de ruido en los últimos tiempos y creo que el Señor me ha llamado también a hablar sobre esto y tocar este tema, y el tema tan importante es la modestia. Antes de empezar a hablar del tema, quiero platicarles algo, es una anécdota, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad tenía una compañera que era testigo de Jehová y ella vestía con faldas largas, vestidos largos, no tenía escotes ni nada. Sin embargo, a pesar de que se vestía de esta manera, ella cada 2 meses tenía un novio diferente, y eso pues cada quien, ¿verdad? Pero lo que me llamaba bastante la atención era que cuando la veías en los pasillos con cada novio distinto, ella tenía expresiones de amor muy efusivas, expresiones físicas, muy efusivas. Y la verdad es que eso llegaba a ser un contraste muy fuerte entre la manera en la que se vestía tan pudorosa y su forma de expresarse físicamente con sus novios. Este ejemplo se me vino a la mente porque últimamente el tema de la modestia ha sido demasiado hablado, demasiado sonado y está muy de moda. Y es por eso que me gustaría comenzar definiendo qué es modestia. Citando a catholic.net, nos dice que la modestia es la virtud derivada de la templanza que inclina al hombre a comportarse en los movimientos internos y externos y en el aparato exterior de sus cosas, dentro de los justos límites que corresponden a su estado, ingenio y fortuna. En pocas palabras, la modestia es la virtud que te permite expresar de manera correcta tu interior en tu exterior. Ahora, ¿por qué hago este video? La verdad es que me he dado cuenta que a pesar de que es tan fácil definir la modestia, es muy difícil ponernos de acuerdo en cómo vivir y expresar la modestia. Basta con que entres al perfil de una influencer católica y veas una foto de cuerpo completo para que te des cuenta de los juicios y críticas que emitimos hacia la persona y hacia su manera de vestir. Por lo tanto, este video tiene dos objetivos. El primero es hablar sobre la práctica ideal de la modestia, y el segundo es hablar sobre cómo nos expresamos en este tema hacia los demás. Primero que nada, debemos entender que la modestia no es una forma de vestir, ni son reglas, estatutos o normas de qué tan larga o qué tan corta debe estar la falda, cuántos dedos abajo de la rodilla, cuántos dedos arriba del tobillo y todas esas cosas. No. La modestia es algo que nace desde el interior y naciendo desde acá adentro se va reflejando en nuestra forma de vivir, de actuar, de hablar y de vestir. Esto significa que como regla la modestia no se vive igual entre una persona y otra, sino que cada persona vive la modestia según lo que hay en su interior, su estado de vida, su ingenio, que es la manera en la que sabe hacer las cosas, y su fortuna, que es el cuerpo que le tocó. Les voy a dar un ejemplo que tiene que ver conmigo. Tengo una hermana que es menor que yo y a pesar de eso es más alta, por lo que muchas veces nos vimos en muchos problemas porque cuando comprábamos un vestido o yo le quería regalar algo, pues era un conflicto al momento de usar ese vestido porque su altura no le favorecía tanto y lo hacía ver muy corto. Sin embargo, cuando yo lo usaba se veía normal y no había problema con eso. Con esto quiero dar a entender que la modestia no es lo mismo para ella que para mí, por lo que yo no puedo ir pidiéndole a ella que haga lo mismo que yo hago o que se vista de la misma manera que yo lo hago, porque no nos funciona igual. Así como no puedo estar señalándola por no seguir ciertos estatutos que yo sigo. Tomando este ejemplo de referencia, me gustaría compartirles una cita bíblica. Es Romanos 14, del 1 al 4. Acoged al que es débil en la fe, sin discutir sus opiniones. Alguien puede creer que tiene derecho a comer de todo, mientras que el débil come más que verduras. El que come de todo no debe despreciar al que no come, y el que no come tampoco debe juzgar al que come, pues Dios también lo ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o que caiga, solo le interesa a su amo, pues quedará en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Con esto quiero recalcar especialmente la pregunta que viene en esta cita. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o que caiga, solo interesa a su amo. Cuando yo leo esta lectura me queda muy claro que la clave para expresarme a los demás
o para vivir la modestia está en la intención. Somos capaces de darle intención a cada uno de nuestros actos. Es decir, al momento en el que tú te estás vistiendo o estás eligiendo tu ropa, ¿qué está pasando por tu cabeza cuando seleccionas esas prendas de ropa? ¿Qué es lo que quieres comunicar con tu cuerpo? Porque nuestro cuerpo habla y nuestro cuerpo comunica. Así como les ponía el ejemplo anteriormente de mi compañera de la universidad, cuando ella se vestía de una manera, nos decía algo su cuerpo y nos expresaba fácilmente que ella era testigo de Jehová. Sin embargo, cuando la veíamos por los pasillos, su cuerpo y sus acciones nos comunicaban algo totalmente distinto a la manera en la que ella se vestía. Al momento de seleccionar nuestras prendas, ¿qué quiero que mi cuerpo comunique? Es exactamente lo mismo que hacemos cuando subimos fotos a nuestras redes sociales. ¿Con qué intención lo hacemos? ¿Qué queremos que nuestro perfil o nuestras fotos expresen y comuniquen a los demás? La manera en la que me visto va a permitirle a los demás darse cuenta de lo que hay en mi interior, o va a reflejar mi interior y mi intención, o simplemente va a distorsionar la imagen con la que ellos me perciben. Nuestro actuar, nuestro hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestras prendas pueden ser un comunicador de lo que hay en nosotros, pero también pueden obstaculizar muchísimo lo que queremos expresar y a qué queremos llegar y qué queremos decir. Así que ahí es el momento perfecto en el que podemos hacer uso de nuestra capacidad para vivir y ejercer la modestia. Quiero hacer mucho énfasis en la intención y que nos quede muy claro que la intención es la clave de la modestia. Yo puedo vestirme de una manera aparentemente correcta y no comportarme para nada de esa forma, o hablar de esa forma, o expresarme, o tratar a los demás de una manera correcta. Pero también mi ropa puede ser completamente modesta y solamente utilizarla para llamar la atención de cierto público, y eso también está mal. Es por eso que al principio les mencionaba que la modestia no tiene nada que ver con la manera de vestirnos. La modestia nace desde el interior, y conforme el interior vaya creciendo, madurando y dándose cuenta de esto, es como se va a ir expresando en nuestro exterior, tanto en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en cómo actuamos, y después se va a reflejar en cómo nos vestimos. Pero mientras eso no nazca desde adentro, no va a expresarse externamente. Muchas veces le exigimos a otros que se vistan o actúen de la manera en la que nosotros hacemos, pero no nos damos cuenta que esto es algo que va despertando poco a poco en nuestro corazón. Cuando yo inicié en mi caminar en la fe, tenía ciertas faltas a la modestia y no me daba cuenta, pero poco a poco, conforme nuestra relación con Dios va creciendo, pues te das cuenta de que ciertas prendas solamente hacen que se acentúen partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y que estas deben ser reservadas para la persona o para la intimidad conyugal, matrimonial, esponsal, por si no les había quedado claro, para tu esposo o tu esposa, y listo. Ahora les voy a dar algunos consejos prácticos de cómo puedes vivir la modestia personalmente y cómo la puedes vivir hacia los demás. El primer consejo es que debes de conocerte como persona, conocer tu fortuna, o sea, tu cuerpo. Saber qué es lo que te favorece, lo que te perjudica o lo que innecesariamente resalta ciertas zonas que deben de ser custodiadas. Y decidir en conciencia, ahora sí, qué es lo que vas a usar. Aquí les quiero confesar algo muy personal, y es que me causa cierto conflicto que las personas que buscan defender la modestia se limitan a usar prendas que perjudican o esconden la belleza natural que Dios les dio. Por ejemplo, me ha tocado ver infinidad de veces mujeres que usan faldas demasiado holgadas y demasiado largas, acompañadas de suéteres muy holgados y muy largos. Entiendo que hay bondad en su corazón y que lo que quieren es que se fijen en el Señor y lo que hay en su interior antes de fijarse en lo que hay en su exterior. Sin embargo, creo que Dios no está peleado con la belleza, porque si así fuera, no lo hubiera manifestado en su creación. Pero al final del día respeto y entiendo que si en su discernimiento esa es su manera de vivir la modestia y de manifestarla, yo no me puedo meter. El segundo consejo es saber reservar aquello que es para uno mismo o para la intimidad conyugal, esponsal, matrimonial, sacramental, por si no les había quedado claro nuevamente.
Tú como persona sabes que hay partes de tu cuerpo que deben de ser reservadas para la intimidad. Lo último que quieres es llegar a ese encuentro con un cuerpo que ya todo el mundo conoce y no tener nada íntimo que ofrecer a la intimidad. Y el tercer consejo es que si quieres vivir la modestia como cualquier otra virtud, debes vivirla a la luz. Si tú crees que estás vistiendo de una manera modesta o comportándote de una manera modesta, puedes acudir a alguien que te ayude a discernir si lo estás haciendo de la forma correcta. Acude a una persona que sea madura en la fe, que te quiera y porque te quiere puede decirte las cosas como son. No vayas con esa amiga que te va a decir que todo se te ve bien, que todo lo luces, que estás joven y que debes de usar eso. No, a veces eso no es el mejor consejo que debemos recibir. Pero ve con alguien que realmente te aprecie como para decirte lo que estás haciendo correctamente o no. Y hazlo con muchísima humildad. Y ahora les quiero dar consejos prácticos para hacia los demás. Supongamos que estás lavando el carro en chanclas con un short que es el más chilapastroso que tienes en tu closet y que de repente te llaman y te dicen que tu abuelito está súper enfermo, vive en otra ciudad y lo único que te nace hacer en ese momento es correr a la iglesia a orar por tu abuelo. Imagínate que cuando llegas a la iglesia, con la primera persona que te topas es con la señora que te dice no puedes pasar porque estás vestido incorrectamente. Y que tú en tu urgencia de orar por tu abuelo, de interceder por él, en tu necesidad, lo último que se te ocurrió fue cambiarte y vestirte de otra manera porque era más apremiante tu urgencia de que tu abuelo estuviera bien y pedir por él que fijarte en cómo estabas vestido. Con esto quiero dar a entender que el vestido nunca va a ser más importante que la persona y que debemos siempre cuidar no dejarnos llevar por la impresión que nos da, porque a final de cuentas es muchísimo más fácil cambiar el closet o el guardarropa que el interior y el corazón de una persona. Y eso es en realidad lo que nos debería de urgir, su interior, su alma, su corazón, lo que hay dentro de la persona. Por eso, antes de juzgar, de apuntar, de señalar a alguien por cómo está vestido, primero asegúrate de que conoces lo que hay en su interior, de que conoces lo que hay en su corazón y qué es la necesidad más apremiante que hay en él o en ella. Créeme que te asemejaste muchísimo más a Jesús si te ocupaste de la persona, de lo que hay en su interior y no de su manera de vestir. Para el siguiente punto quiero compartirles una cita bíblica que es Mateo 7:12, que dice: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Y con esto quiero dar a entender lo siguiente, que si de todas las áreas de la vida de una persona tú deliberadamente eliges criticar y señalar su forma de vestir, te gustaría que de la misma manera llegara alguien y de todas las áreas de tu vida deliberadamente eligiera juzgar una sin conocerte, sin saber lo que hay en tu interior, sin ni siquiera haber entablado una conversación antes y solamente se enfocara en esa, así como tú también lo haces. Es por eso que antes de hacerlo públicamente y enfrente de todo el mundo, te invito a que cuando quieras corregir a alguien o que quieras instruir a alguien en esto, lo hagas de manera privada. Si te das cuenta que no está vestido de la manera correcta para la ocasión, porque están en el templo, en una hora santa o lo que fuera, acércate y en ese momento a solas, ayúdalo o ayúdala a comprender qué es lo que está haciendo mal. Te invito a que cuando tú veas una persona que según tú no vive modestamente o no se viste modestamente, ya sea que la viste en persona o viste la foto de ella, de él, antes de juzgarla, apuntarla y señalarla públicamente, te acerques y crees un diálogo con esta persona, que crees conversación, que te intereses por la persona antes de su manera de vestir. Si tú no estás dispuesto a hacer esto, mejor no te acerques a corregirla. Y por último, quiero hacerte una invitación. Si tú te la vives cuestionándote con ¿cómo se portaría Jesús? ¿O qué haría Jesús en esta situación? ¿O qué diría Jesús con esto o aquello o lo otro? Te invito a que veas la serie The Chosen. Y esta te va a servir muchísimo a ver a un Jesús que se relaciona con otras personas, con sus amigos, con pecadores, con fariseos, o sea, con todas las personas, ¿no? Y aquí vas a poder darte cuenta cómo es que Jesús entabla esas conversaciones antes de señalar o juzgar, que hasta el momento no lo he visto hacer eso, pero bueno, no voy a dar spoilers, ¿ok? Así que descarga la aplicación, miren la serie, eso te va a facilitar
mucho más el ver y saber qué haría Jesús en tu lugar. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que en realidad les haya servido y haya sido luz para sus corazones y para sus vidas. Recuerden que antes de juzgar debemos amar a los demás y debemos de acercarnos a ellos para conocerlos realmente y entender el por qué hacen las cosas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden ir a Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook y buscarnos como 2 son 1. Gracias por darse el tiempo de ver este video, compártanlo con los demás. Me interesa muchísimo saber tu opinión sobre el tema, qué piensas, si me faltó tal vez decir algo y quieres complementarlo. Todo este diálogo está abierto en los comentarios, así que no dudes en ir y dejar tu aportación o tu pregunta, si es que sí la tienes. Y tal vez en un futuro podamos hacer otro video respondiendo a esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por darse el tiempo, compartan, síganos en nuestras redes y sean santos. Adiós.